educación continua y a distancia. Y sin más preámbulo, bueno, déjenme presentarles al licenciado Jesús Alberto Galindo Mendoza. Él es egresado de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Veracruzana. Se ha desempeñado como corrector de estilo y ha formado parte de proyectos vinculados con el diseño editorial. También ha apoyado en la lectura y revisión de diferentes publicaciones, entre las que destacan Cancionero de la Emoción Fictiva de Francisco A. de Icaza, editado por el Fondo de Cultura Económica en el año 2014, así como el libro conmemorativo de los Tratados de Córdoba y la consumación de la independencia, editado por el Colegio de Veracruz. Y bueno, también esto en el año 2021, para que pido un aplauso para el licenciado Jesús Alberto Galindo Mendoza. Él será el encargado de presentarnos precisamente la reseña de este libro, Adiós Chayote, Cuarta Transformación. Sí, está bien. Antes que nada, quiero dar un agradecimiento al impulso de este tipo de iniciativas, particularmente al rector de esta institución, porque a mi juicio y a título personal es un elemento fundamental del promover este tipo de ejercicios, libros críticos, libros que den pauta a la reflexión, sobre todo en un momento coyuntural como el que estamos viviendo en este preciso momento, dada la cercanía al próximo proceso electoral. Preparé un par de líneas que tienen que ver evidentemente con la articulación discursiva del texto que hoy nos convoca, particularmente en el aspecto sobre las nociones y una clara definición sobre el periodismo. Y este ejercicio me parece que es puntual, dado que hoy nos encontramos en un momento en el que a mi juicio se ha ido deteriorando el ejercicio del periodismo y se ha ido deteriorando la puntualidad de la escritura en función de lo que se quiere comunicar. A ese respecto, ayer lo hablábamos, el profesor Caicedo y un servidor, acerca de los silencios y cómo los silencios van rearticulando la unidad discursiva de lo que se pretende decir y lo que no se quiere decir. Hablaba en sentido estricto de un texto que va muy vinculado con la proyección de su libro que hoy hablamos. Es uno de Alex Grigelmo, pues es un periodista de EDF, es uno de los grandes autores que yo habitualmente utilizo para las clases, y él tiene un libro muy importante que se llama La información del silencio. La información del silencio es un texto que recupera nociones sobre cómo se manipula la información y cómo se puede incluso decir mentiras contando hechos verdaderos. Traigo un ejemplo que me gustaría compartir con ustedes, que tiene que ver con el envilecimiento del periodismo. Es un ejemplo muy breve. Anoche fue encontrado el cadáver de Andrés Salvatierra en una calle del polígono industrial C4. Momentos antes se había visto por ese mismo lugar a Higinio Meléndez, con el que tenía un litigio por unas tierras. Aquí lo que se trata de hacer con este enunciado es particularmente vincular que hay un asesinato perpetrado por la persona con la que tenía un problema de litigio. Ese vacío de información, el no dar la nota como cabalmente se tendría que hacer, genera un vacío que es utilizado por precisamente la connotación de lo que hoy hablamos, de lo que es el chayote. No sé si me gustaría el maestro que me pudiera apoyar con esta noción acerca del chayote, particularmente para entrar en un diálogo, para entrar en una cercanía, incluso con la audiencia. Así es, el famoso chayote, conocido como el embute también, ¿no? La dádiva a veces, que se da a través del poder y que pretende en determinado momento canalizar o influir en lo que se va a escribir, que se va a publicar, que va a salir al otro día, ya sea en la prensa escrita, en el radio, en la televisión. Toda esta situación que era una costumbre
y por eso es que les digo, leer el libro de Federico Lamón, Adiós Chayote, Cuarta Transformación, te da una visión de todo este poderío que se tenía y toda esta inclinación que en determinado momento se iba manejando a través de esta práctica que poco a poco ha ido cayendo afortunadamente en la decadencia, maestro. Sí, la noción del chayote aparece en un contexto muy particular en la historia política nacional, en el caso específico con el sexenio de ¿López Portillo? No, fue más para acá. López Mateos. El sexenio de López Mateos, el otro López. López Mateos, acerca de una huerta de chayotes, precisamente. Es una manera que se quedó en la cultura popular mexicana y que ellos iban precisamente al secretario de Agricultura, me parece, a hacer una revisión de este tipo de hortalizas, de consumo habitual entre los mexicanos. ¿Y qué es lo que sucede? Encuentran chayotes muy pequeños, diminutos, bíblicos, en condiciones muy malas, y no podían hablar de los chayotes. Se tenía que hablar bien del chayote, entonces, muy inteligentemente, lo que hace las personalidades de la cúpula del poder es comenzar a dar dinero para que se hablase bien de esa siembra, ¿no? De esa manera es como se institucionaliza el uso del chayote y evidentemente como una componente del poder político y el poder del periodismo, que también es un poder. Esto me lleva a hablar acerca de un elemento que para mí es indisociable en esta presentación. La información no necesariamente es periodismo. Hoy estamos vinculados y estamos más cercanos que nunca a lo que ha denominado un sociólogo francés, Gilles Lipovetsky, que se llama la época del hiperconsumo, el hipermercado y todo vinculado a la cuestión de la exacerbación de la persona. En este caso vivimos en un mundo hipercomunicado, donde hay infinidad de elementos que nos permiten acercarnos a la información. Sin embargo, y lo que pasaba cuando yo recuerdo hace 30 años, cuando era niño, que por ejemplo en las noticias aparecía 20 minutos de un noticiero muy conocido en lo que fue Telesistema Mexicano, después Televisa, no diré el nombre, pero ahí se hablaba 20 minutos acerca del presidente, aunque hubiese recibido al embajador de Uganda, por ejemplo. No había una jerarquización de la información. Ese es el gran problema al que nos enfrentamos hoy, precisamente, donde no existe una jerarquización de la información y donde no hay esa depuración como si existe en su momento. Ahora bien, ¿cuál era el problema? El problema era precisamente que no había una opinión fundamental, precisamente para no incomodar a ciertos sectores del público, de la población y sobre todo al poder político, ¿no? Que estaba en una connivencia franca y cercana con el poder, del periodismo. Primero, reconocer, maestro, estas palabras de introducción, las de usted, maestro, saludando con mucho respeto al señor rector Mijares, también a nuestro muy querido amigo Caicedo, a la doctora Laura Bello, entre otros, y a ustedes que nos hacen favor de estar presentes en esta tarde. Una manera, a manera de resumen, de presentar este libro que se remonta al porfiriato, de Porfirio Díaz a otro dictador, Díaz Ordaz, y la práctica de un hecho que es visible hasta la primera mañanera del 2018, del diciembre del 2018, cuando todos los periodistas somos iguales. El chayo tiene, desde luego, una connotación de complicidad entre la autoridad, entre los gobiernos de una sola representación, pero también los de la alternancia en los tiempos más recientes. Y es la complicidad de los concesionarios de los medios de información, los impresos y los electrónicos. Con el dictador Díaz, lo decía con los colegas con los que platiqué en la parroquia hace un par de horas, surgió
a partir que Porfirio Díaz afirmó al periodista estadounidense Krillman que él no buscaría la reelección, pero hizo lo contrario. Y los 3 directores de la Oficina de Relaciones Públicas y Prensa que tuvo el dictador Díaz vendían la información a los concesionarios de los medios en el sentido que el dictador no buscaría la reelección y se la compraban. Y este modelo se aplicó de la escuela francesa que permeó en México allá en el 1896, en el 1902 y hasta la abrupta salida en el Ipiranga de Díaz. Esa fue el inicio, la introducción de la connivencia entre el Estado mexicano y, entre otros, los medios concesionados, que eran empíricos. Y los precursores en el mandato de Díaz eran 6 medios relevantes que eran a su vez combatidos por los hermanos Flores Magón, quienes concretaron la revolución, entre otras cosas. Pero eso es solamente algo muy somero. Lo citó aquí el maestro en un momento adecuado. Les doy un dato más específico. En esa visita de un invernadero del Chayote, el jefe y particular del presidente López Mateos tomó un folder como el amarillo que tiene ahí, doctor. Cuando los colegas decían, este evento que nos interesa, pues entonces en un sobre como este se metía otro así, con una cantidad de dinero. Y al día siguiente, ese evento que no tenía un gran relieve nacional, aparecía con 8 columnas: el visionario presidente Adolfo López Mateos, desde Tenancingo, Estado de México, inicia una campaña para exportar flores a la Europa nórdica. Entonces, ese era el cambio y el sesgo que tenía la nota, y el director de información o secretario particular de Adolfo López Mateos, el purépecha Humberto Romero Pérez, se congraciaba con algunos periodistas, pero no todos. Sin embargo, el periodista no era responsable de esta actividad, era el concesionario, porque el Estado mexicano le daba un convenio de publicidad al concesionario del medio impreso o electrónico, y el concesionario, a petición del director de Relaciones Públicas de la Presidencia, seleccionaba a un grupo de periodistas identificados entre el interés del concesionario y el Estado. Si el periodista mexicano, el posterior columnista, se congraciaba con este nombre, Humberto Romero, él aparecía ya en una lista, y en esa lista el columnista también era objeto de atenciones del Estado, pero bajo conocimiento del concesionario. Y el concesionario, además de tener el convenio del Estado, recibía un 50% de la aportación que el Estado ofrecía al columnista, bajo conocimiento pleno. La complicidad era del concesionario, de su reportero columnista y del Estado mexicano. Y con la anuencia del concesionario, la Secretaría de Gobernación, como viene en el libro, a través de la Dirección Federal de Seguridad o la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales, infiltraba sus plumas para atacar a los partidos opositores al gobernante, en una práctica y bajo conocimiento del concesionario. Entonces, hay corrupción, claro, pero es una corrupción sofisticada y aprobada por las 3 partes. Esta parte esencial es en el tránsito del gobierno de López Mateos al gobierno de Díaz Ordaz, y comienza una etapa diferente en el tránsito del gobierno de Luis Echeverría López Portillo, Adela Madrid, y la parte más oscura fue el 30 de mayo de 1984 a las 5:30 de la tarde en la parte de Reforma Centro, con el crimen de Manuel Buendía Tellez Girón, donde el autor intelectual aparece en el libro, que es otro elemento que deseo ustedes puedan destacar, porque ahí van a descubrir quién fue realmente quien mató a Manuel Buendía. Ahí está,
Pero no solamente él dice yo no fui, y es avalado por el subprocurador de la República, es la otra parte del libro. Y luego vamos a la más importante. Dice, no fue él se comió la gallina solo, pero ahí la aportación de este libro es que José Antonio Zorrilla Pérez, que permaneció en prisión 27 años, decide ofrecer su verdad de los hechos a partir de una pregunta que se hace al presidente actual, López Obrador, sobre si él cree que Zorrilla es el responsable del crimen de Buendía. Y Zorrilla decide romper el silencio, y en el mismo libro aparece uno de los acusados, y él dice que no, que es el entorno de Zorrilla el que eliminó a Manuel Buendía Tellez. Pero Zorrilla va más profundo y dice, es que yo le aportaba a Buendía los hoteles de Cuernavaca donde se llevaba a las estudiantes de la Septién García los fines de semana. Era mi compadre, ¿cómo cree usted que yo lo mandé a asesinar? Es solamente una parte. Y hablan de ese capítulo otras figuras relevantes el 30 de mayo de 1984, 5:30 de la tarde. Entre ellos, el secretario particular del presidente de la Madrid, Emilio Gamboa Patrón, quien también tiene un trato preferencial con los columnistas de México en la época dorada del columnismo o del columnista asociado al Estado, pero particularmente al concesionario del medio. El periodista columnista no es responsable, es el concesionario y es el Estado de la corrupción o el chayote, como se justifica y se pretende llevar a ustedes en la lectura de esta parte, que es algo más del libro. Y además Mario Fabio Beltrones, el secretario particular del exgobernador de Veracruz, Fernando Gutiérrez Barrios, también ofrece la versión de los hechos, del trato de los columnistas, y lo que él vivió como diputado federal, y lo que él informó a Fernando Gutiérrez Barrios, director de Caminos y Puentes, el 30 de mayo de 1984 a las 5:30 de la tarde. Ellos ofrecen su versión de lo que ocurrió ese día, cómo recibieron el crimen de Buendía, y después de Buendía, los hechos que llevan a la Dirección Federal de Seguridad, al Centro de Investigaciones Políticas y Sociales, a participar directamente coludidos con los concesionarios de los medios en la elaboración del periodismo del chayote. Entonces, ¿quién es responsable? ¿Nosotros los periodistas? ¿El concesionario o el Estado? Van a encontrar una respuesta en lo que se aporta en este libro. En nuestra perspectiva, así como hay un sicario que amenaza la libertad de expresión en nuestros días, lo hay en los concesionarios. Hay el concesionario del medio que ofrece la palabra, y hay el concesionario del medio que ofrece la pluma, y son tan nefastos como los integrantes del crimen organizado. Derivado de ello, hay una transformación, hay un cambio en estos tiempos en los que ese periodismo, como se evalúa, se interpreta, se estudia aquí, es parte del pasado, y ahora es la responsabilidad del comunicador, del periodista impreso, de la televisión. Aquí hay uno muy importante, objetivo, que combatió ese mal, y me alegra mucho que esté con nosotros, pero es otra generación, el periodismo del cambio generacional, el que vive en la mañanera, en el que ya no hay privilegios como el Estado concibió desde López Mateos y antes. Es más, se dice aquí, Maximino Ávila Camacho, el hermano del presidente, gobernador de Puebla, y cuyo secretario de gobierno era Gustavo Díaz Ordaz, lo estableció para cuidar a su hermano, porque él pensó que el hermano podría dejar al hermano como presidente. Y esa historia la compró hasta que murió envenenado, saliendo de pronunciar un discurso importante alusivo al fascio di combattimento italiano, Mussolini. Ahí Maximino cavó su tumba. Pero esa es otra historia. La historia y la relación y connivencia entre los concesionarios y el Estado ahonda en la transición del último gobierno de extracción militar con el primero de carácter civil, como fue el de Miguel Alemán Valdés. Y de Valdés a Alemán, Adolfo Ruiz Cortines, hay otro giro que abre la participación del Estado
a través de los convenios de publicidad e inventando a diestra y siniestra a periodistas proclives a ellos, porque hay un convenio de publicidad que le permite al Estado amañarse con los concesionarios de los medios. El convenio de publicidad para el concesionario, y hasta tiempos muy recientes, es la parte que mueve la libertad de expresión hasta la primera mañanera de diciembre del 2018. Podrá ser criticada esta postura, bienvenida a la crítica, pero por la experiencia y los años en los que se conoció cómo los concesionarios quebraban con su forma la libertad de expresión y por el costo de un convenio de publicidad, esas prácticas que están en una etapa de extinción lamentablemente predominan, pero ya de manera muy limitada. ¿Qué ocurre en la relación del actual Ejecutivo Federal? Lo vamos a ver en un momento más aquí en la pantalla. Y el reportero. Otra parte de este libro inicia precisamente en una crucial visita que el Ejecutivo Federal realiza a una radiodifusora en la que participa como conductor y lo hizo hasta su expulsión. Esta voz, a los 10 minutos que él está ahí como candidato derrotado a la presidencia de la República, aparece la voz del concesionario vía telefónica e invita al conductor reportero: tienes 10 minutos para que se vaya él o te vayas tú. De frente el invitado, porque los convenios de publicidad marcan la línea de ese concesionario y él se mueve por el dinero, por el convenio de publicidad, está en su derecho. Pues allá la historia lo dirá. La responsabilidad es para el conductor cuidar las formas, no lo que diga la audiencia. El invitado levanta la audiencia ese día y busca la manera adecuada para decirle: nos vamos los dos, y nos fuimos con la frente en alto. Pero eso es el precio de un convenio de publicidad, y como fue el ejercicio del periodismo sujeto a la decisión del concesionario y al convenio de publicidad del Estado. Esa es corrupción, desde luego que no es, pero es oficial. Pero ¿cómo podemos interpretarlos que somos tal vez en una segunda posición beneficiados del convenio de publicidad? Pues el dueño, el concesionario, nos da una fuente de trabajo y tampoco se puede despotricar de él, pero sí al momento de tomar la decisión de retirarse con el ejecutivo o el candidato derrotado en 2 ocasiones. Y esa es la esencia del fin del Chayo en la 4T. El Chayo, ¿a quién no salpicó el Chayo? Se preguntarán. Me preguntarán: ¿usted fue objeto también del Chayo? En el libro se explica cuál fue la primera ocasión en el que el Chayo permitió sobrevivir un capítulo en Baja California. Ahí está, en la elección para gobernador de 89 de la extinta Margarita Ortega, Ernesto Rufo Appel, candidatos ambos. Margarita Ortega Villa de Romo, del PAN, no, del PRI, derrotada por Ernesto Rufo Appel, del PAN. ¿Qué os sucede? Pues como reportero de un semanario nacional importante, nos dice la directora, ahí está en el libro: oiga, vaya usted a cubrir la campaña de Margarita Ortega Villa de Romo. Está bien, directora, aquí está su boleto de avión, pero lo demás es su responsabilidad. Pues entonces viaja el reportero a cubrir la campaña de Margarita Ortega Villa de Romo. 2 semanas difíciles, porque es la recta final de un proceso que se sabía cuál iba a ser el resultado. En ese tiempo era algo más claro. Y ante la carencia de no poder pagar la habitación, no, el hotel estaba pagado, estaba cubierto por el convenio que la revista tenía con a un partido gobernante en el estado de Baja California, pero no los alimentos. Entonces había que salir ahí a comer el taquito en la avenida más importante de Tijuana, y lo que encontraba uno en el camino. Pero arriba, en la penúltima semana del desenlace del proceso, Carlos Zapico,
funcionario de la Secretaría de Información y Propaganda del Comité Nacional del PRI, y convoca, está en el libro, a un grupo de reporteros, pero también a los columnistas. Ahí encuentra uno cuál es el periodista AAA y el reportero ni siquiera ABC ni D. Se acerca a Zapico, llama a los importantes y después a los que llevamos 2 semanas ahí viviendo como podemos. Me dice, mire, yo sé cómo está usted aquí, entonces lo quiero apoyar. Le dije, oiga, pero ya se lo comunicó usted a mi directora. Sí, ella lo sabe porque forma parte de la publicidad que ofrecemos nosotros a la revista en la que usted va a entrevistar a Margarita Ortega Villaderrón. Seguro que lo consultó con ella, ya lo sabe. Entonces su servidor acepta esto y por lo menos sale para la comida. No había ni para comer en ese momento, pero eso formaba parte del Chayo, que el director de comunicación del Comité Nacional del PRI y su enviado tenía con la revista. Entonces fue parte uno del Chayo, pues sí, en ese momento también fue parte uno del Chayo. O posteriormente, para mantener el espacio radiofónico o el espacio impreso, pues también tenía uno que reportar publicidad con los gobiernos de los estados, pero eso no era gratuito. Se tenía que investigar, prácticamente llegar con una metralleta y decirle al director de comunicación, oiga, ¿va a apoyar usted o no al medio? Porque ese medio ya tenía un convenio de publicidad con el estado, con el mismo estado de Veracruz hace años, en las administraciones pasadas. Y el periodista se encontraba, el que cree en su profesión, cree en el periodismo como un sacerdocio. ¿Es más importante el convenio de publicidad o es más importante nuestro sacerdocio? ¿Qué ocurre en estos tiempos de transición? Esas prácticas ya no existen. Y si las hay, será porque los concesionarios de los medios lograron, presentando el rating que tiene una firma nacional, que dice, en la radio INRA mide, ustedes tienen 0.5 o tienen 1.2 o 2 en la estación más elevada de rating. Pero resulta que las empresas que dan los ratings también están compradas. Entonces es muy difícil saber cuál es INRA. Es un caso muy especial. ¿Cuál está o no coludido? ¿Cuál está comprado o no? El verdadero periodismo independiente inicia cuando uno es independiente, cuando uno apuesta a las redes y presenta contenidos como el periodista que está aquí, que me acompaña. Entonces es él con su pluma, con su verdad, y otros periodistas que están atrás que me acompañan, y me da mucho gusto a los que vi en la parroquia, que son ellos, son autónomos, somos autónomos. Y ese es el periodismo que finiquitó. Claro, con un elevado precio, para un padre de familia, con hijos, con la presunción de mantenerlos en universidades privadas, se pierde de la noche a la mañana el empleo porque el candidato derrotado es expulsado del aire en vivo junto con el periodista que por atención se va con él. Y él lo recuerda. Es otra parte importante de este libro. Y los periodistas que murieron y el Estado con sus periodistas en los medios. Los medios se convirtieron en una agencia al servicio de los gobiernos estatal, municipal y federal con el Chayo y el convenio de publicidad. El periódico importante en la entidad era la Oficina Alterna de Comunicación del gobernador, que pagaba un convenio de publicidad. Es más, el gobernador ni siquiera despachaba o asistía al área de comunicación social del funcionario que ocupaba esa responsabilidad. No, él asistía al periódico a dar entrevistas que le contrataba la publicidad sexenal. Y eso fue el Chayo en las pasadas administraciones, incluidas las de la alternancia 2006, 2006, 2012 y la restauración peor. Les cito un ejemplo en materia de publicidad. En el cambio de estafeta de la Cuarta Transformación o del gobierno actual con el PRI,
solo medio que en el 2018 recibió publicidad por 523 millones de pesos, al comenzar el nuevo gobierno se la bajó a 4 millones. Y eso se vio reflejado en las 8. En la entidad donde el Ejecutivo Estatal pues era realmente el propietario del medio impreso y de sus estaciones de radio, o otras entidades de la República. Aquí se acabó eso y la respuesta fue presentar en su propia información y contenidos la verdad de los hechos que ellos registran en el día con día en la entidad donde están ubicados. Eso es Chayo, y era el Chayo. El Chayo está en extinción, y si hay Chayo, este se sujeta, repito, a un monitoreo que publican mensualmente las agencias que el gobierno de los estados, municipios y federal contratan para saber quién es quién en el Chayo. Eso es, en síntesis, lo que este libro aporta a la nueva generación de periodistas, la generación que es el cambio generacional y que ya no van a disfrutar de los privilegios del Chayo. Y el Chayo también, caso y vergracia Ayotzinapa, cuando en los días álgidos y la desaparición de los jóvenes que probablemente fueron cremados en alguna institución oficial en Iguala, pues eso se callaba, se ocultaba. ¿Por qué? Porque la radio que tenía publicidad con Pemex multiplicaba la participación de los conductores de la radio y televisión con notas favorables a la pasada administración para apagar los hechos de Ayotzinapa. Pero eso sirvió hasta el 2018, y ahora quienes participaron en eso son condenados, tanto los medios electrónicos como los actores de ese capítulo que no se resuelve. Ese es el Chayo, ese fue el Chayo, esa fue la complicidad del Estado con los concesionarios. Ahora los concesionarios saben que se tienen que medir, porque sus medios son una concesión del Estado. Somos más independientes los que hacemos nuestro periodismo en las redes, y todavía estamos prestados a algún medio electrónico o radiofónico, y lo hacemos para un medio impreso, ya no con las reglas que ellos imponen. Esa autonomía de ser una alternativa en las redes frente al periodismo tradicional y la transición actual nos convierte a los reporteros, a los periodistas, a los actores del cambio en una opción más legítima que el Chayo. El Chayo fue el beneficio y la connivencia entre el Estado y los concesionarios. El periodista, lo dejo a la interpretación de ustedes, fue o no responsable del quehacer del Chayo. Gracias. Bien, escuchamos al maestro Federico Lamón. Yo creo que es un libro bastante interesante, los invito realmente a leerlo. Son 126 páginas, 120 con un contenido arrasador, 5 capítulos que la verdad, paso a paso, como él bien lo acaba de explicar, va describiendo toda esta evolución y toda esta decadencia, como habla él, de esto que es el Chayo. Yo los invito y les recuerdo que el maestro Federico Lamón es maestro en Relaciones Internacionales con la Universidad de Tancam en Taipei, Taiwán. Es licenciado en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México, columnista del Sol de México, ¿sí?, hasta su salida en el 2021, colaborador en la sección internacional de la sección Valija Diplomática con la revista El Liberal Metropolitano y ex corresponsal de la cadena turca TRT, conductor del programa Parlamento y Democracia del Canal del Congreso. Fue también conductor del programa de radio Así lo dice Lamón en el 760 de AM, ¿sí? También fue el primer ganador del Premio Nacional de Periodismo José Pajés Yergo por su entrevista al ex secretario general de la ONU. También Premio Internacional de Periodismo en el 2016. Ha publicado los libros, precisamente Minorías con Hillary Clinton en el 2016, Puebla en el 2019, Continuidad o Cambio y Adiós Chayote Cuarta Transformación, que insisto,
Es un libro para todos los que están inmersos en esta parte del periodismo, que aquí, como lo dijo él, hay grandes periodistas, así que está en primera fila, un gran periodista, al cual admiro personalmente, ¿sí? Y otros tantos que dirían, ¿para qué les digo nombres si voy a omitir alguno? La verdad, yo creo que estas 126 páginas, insisto, 120 con un gran contenido, lo van a disfrutar. Ya el maestro les estalqueó gran parte de lo que es este libro, pero créanme, leerlo y releerlo, siempre van a encontrar un dato interesante, algo que les va a llevar a generar sus propias conclusiones. Y creo que hay unos videos por ahí que vamos a ver, no sé si ahí producción nos ayuda para que veamos estos videos. Antes que nada, si me lo permite, me gustaría hacer una pequeña pregunta. ¿Usted cree, con todo lo que se explica en el libro, con todo lo que se va detallando, todos los telones del poder, que ves directamente con un ejercicio pseudo-periodístico, exista el peligro latente de que hoy, en pleno siglo XXI, con esta apertura a las voces, a las diferentes voces dentro de la esfera pública, exista la posibilidad, la virtualidad de la emergencia de un personaje como Carlos de Negri, que usted trata magistralmente en el libro? Muy acertada pregunta. Me parece que se encuentran en una fase de extinción. Y muestra de ello lo veremos en un momento en la mañanera. Será criticado o no, pero garantiza esta voz que para participar ahí se tiene que poner un papelito en una góndola, algo similar, y se pone el nombre de quien desea formular una pregunta al Ejecutivo Federal. Todavía el miércoles pasado tuve la fortuna de hacerlo. Se coincidirá o no con el Ejecutivo, pero él los ve igual a todos. Ve igual al líder youtubero que al apellido de mayor prestigio que encuentren ustedes actualmente en los medios, y nos siente igual a todos. Si por fortuna el nombre de su servidor, después de que da la vuelta a este aparato, tómbola, correcto, tómbola, es cierto, mi querida Adriana, tiene usted razón, la tómbola, aparece el nombre de su servidor y voy a la primera fila, pero lo comparto con una jovencita de 22 años, y primero es la dama, y ahí cualquier ego queda afuera, y se tiene que esperar uno, y si no sale, se tiene que esperar 1, 2 o 3 veces, y ya sale y tiene uno la oportunidad de preguntar al Ejecutivo Federal un planteamiento que sea también y forme parte. Eso es la credibilidad, porque ahí también puede ser el chayo, ahí también hay chayo encubierto, o pudiera ser el caso, no me consta, de alguna pregunta inducida para cubrir un interés de un líder petrolero, por ejemplo. Si algún colega incurre en ello, él tendrá que rendir cuentas consigo mismo. El presidente no le va a pedir que le diga, oiga usted, pues el presidente responde de acuerdo a su agenda y su tiempo. Pero la responsabilidad, mi amigo Adriana, Cecilio, la colega Rosa María y los colegas que están en el fondo dirán, oye, usted es un chayotero, ¿cómo le planteas eso? Que es muy obvio quién te lo dijo. Ahí queda pues en un sentido de clara exposición el colega que no actúa con apego a la libertad de expresión. Es un sacerdocio nuestra carrera, y se le puede preguntar al presidente, como el miércoles, oiga, en la pausa de la relación con España por la barbarie de los invasores, ¿continúa o no? Y esta es una señal de reconciliación con el subcomandante de la Comandancia Clandestina Armada del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Él dice, no, eso no. Oiga, pero usted viajó ahí a la Garrucha en mayo de 94 con Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Qué le dijo el subcomandante? Eso no. Interpreto que ya hay una reconciliación, o los zapatistas vieron en la interpretación del Ejecutivo Federal un dejo de gratitud a los mexicanos masacrados en el 1521, y con una batalla de Centla, que fue una parte con la que el servidor de ustedes llegó al Ejecutivo Federal. Les invito brevemente
a recorrer con su servidor este encuentro, más encuentros que desencuentros, con el Ejecutivo Federal en su mañanera. Y de ahí, si surgen nuevas preguntas, con mucho gusto las atenderé. Y al final, le pediré con honestidad a quienes quieran decirlo, ¿de quién es la responsabilidad del Chan? ¿Del concesionario o nosotros? Acompáñenme unos minutos a hacer un repaso de la mañanera, las preguntas y las reflexiones de ese capítulo que a su servidor con honor me costó dejar de colaborar en una empresa 25 años y seguir por la vía autónoma, ellos en lo suyo y nosotros en lo nuestro. Vamos rápidamente a estos capítulos importantes. Después de 15 años de que usted acudió al estudio, donde su servidor reportero lo recibió, y nos impusieron 10 minutos para que se fuera usted o se fuera su servidor, entre otras cosas. A mí me da mucho gusto verte. ¿Les cuento lo de...? Sí, siéntate, nada más. Él es un periodista auténtico, inquieto. Entonces, cuando no nos daban oportunidades, él tenía un programa de una cadena de medios, que ya quedamos, que son pocos los medios informativos o de comunicación. Bueno, entonces me insistía porque nos parecemos perseverante, de que quería que yo fuera. Y yo sabía que no iba a ser un asunto fácil, pero por él, que es una gente buena, acepté, vamos. Y entonces su programa abierto en la radio y anuncia de que fue hace 15 años. Más o menos. Y le va a entregar su expediente de CISEN en vivo, se lo va a traer próximamente. Bueno, y empieza a decir, aquí va a estar Andrés Manuel López Obrador. No era yo jefe de gobierno, fue después, ¿sí? Cuando estaba la guerra social, linchamiento político que padecí en ese entonces, después del 2006 creo. Sí, señor. Y aquí va a estar Andrés Manuel López Obrador, los que quieran preguntar, el teléfono abierto, todo lo que le quieran decir, todo lo que quieran preguntar. Y comenzamos y porque no pidió permiso, pues se fue sin línea. Y me empieza a preguntar y me empiezo a contestar. Y entonces entra una llamada, pero la radio, entonces le pasan un papel o algo así, que se crece a, ¿cómo le llaman? A comerciales, ¿sí? Anticipados. Y estábamos hablando, bueno, pues ahora regresamos, ¿no? Ya vamos a empezar con la película, vamos a comerciales. Y bueno, pues yo lo vi preocupado y me dice, ¿sabe qué? Es que me hablaron que yo corto la entrevista. ¿Y qué hago? No, olvídate. Vamos a cortarla, porque si no, te van a correr. Y no tiene caso si tú estás actuando. Le van a hacer. Y ya no regresamos, ¿verdad? La gente se quedó esperando. Pero no te corrieron, ¿no? Tardaste otro tiempo. Bueno, pero así era
Entonces, mi reconocimiento, ¿sí? Bien, tenemos otro video. Lo haríamos. Y acerca ya de tu libro, ya se nos fue el tiempo. Si me permite, si lo compras, se lo regalo, pero si no lo compras... Este hombre es un testimonio vivo, es una prueba viva de lo que era el periodismo antes. Y debemos de decir que hemos avanzado, poco a poco, pero se ha avanzado. Sí, con todo su entusiasmo, siendo yo opositor, cuando no me daban entrevistas en ninguna parte, sí. Él me dio una entrevista, tenía un programa de radio, una estación de radio, no voy a mencionar la familia, no tiene caso. El caso es de que entusiasta anuncia de que voy yo y que me va a hacer entrevista. Y acepté la entrevista también porque se trataba de él y por su perseverancia, como es. Necio. Entonces empezamos una entrevista, ¿sí? Y me empieza a preguntar, me pueden llamar al teléfono, pregunten todo lo que quieran. Y nos vamos a un corte comercial. Y ya regresamos. Pues ¿saben qué? Ya no regresé. Porque el dueño o el gerente de la radio le llamó para decirle si sigues con la entrevista. Si invitas allí, sí me cobro. Cuello. ¿Cómo te dice? ¿Con pela o cuello? Y entonces me dice, ¿qué hacemos? ¿No? Él nervioso, pero con ganas. Digo, no, ¿cómo te vas a exponer? De ninguna manera. No, ya déjalo así. Claro, los que estaban escuchando, ¿qué pasó? Si ya no regresó. Bueno, no fue. ¿Te acuerdas? Sí. Yo me siento orgulloso, ¿sí? Y te respeto mucho. Gracias. Federico, insisto, conocerte como periodista es fabuloso, conocerte como persona es extraordinaria. La verdad, les recomiendo mucho. Afortunadamente aquí está para lo que ustedes quieran este libro que realmente, insisto, los lleva de la mano para saber cómo se desenvuelve esto, y la mejor opinión la van a tener ustedes una vez que lo lean, de saber, como dice Federico, quién es el responsable, quién es el culpable, el concesionario, el gobierno, el periodista. Es algo muy delicado. Todos los que nos dedicamos a esta profesión, a este oficio, como algunos le dicen, yo creo que van a entenderlo, lo van a digerir y van a tener su propia opinión. Pero sobre todo, ustedes siempre como lectores, yo creo que se van a formar una opinión más exacta de lo que es precisamente, o de lo que viven los periodistas actualmente y de lo que vivían antes. Federico, no me queda más que agradecerte, la verdad, felicitarte por este gran libro. También decirte que el público, me imagino que tiene algunas preguntas, tres preguntas que... Los que sean. O comentarios sobre el libro. Ángel Borrego, a ver. ¿Qué pasó? Ahora no hay niños. Juan Federico, muchas felicidades, 40 años después, ¿no? De nuestros cursos de ruso, tu trayectoria.
No conozco el libro, apenas me estoy enterando, pero me venía la siguiente reflexión, que gracias a la Cuarta Transformación, hoy sabemos que el Chayo es transparente, sabemos cuánto se le da a la jornada, cuánto se le da a Ifigenio Ibarra, cuánto se le da, eso es lo que hoy sabemos, se le puede agradecer, ¿no? Quien hemos estado yo estuve en comunicación social con Dante Delgado y se veía muy bien de los sobrecitos, ¿no? Y cuando se terminó el régimen, algunos reporteros me decían, tú no le sacabas al sobrecito, ¿no? Otros reporteros no me pueden ni ver. Yo como chamaco de 22 años ibas a entregar lo que te decía tu director en la dirección de comunicación social. Y hay 2 o 3 reporteros que saben que ahora son grandes estrellas, que el sobrecito, ¿no? Es más, yo nunca supe cuánto era, ¿no? Cuánto es era una instrucción que te daba tu jefe de la oficina y tú veías a los reporteros, ya sea en el informe de gobierno, ya sea al fin de quincena, ya sea en las navidades. Yo tengo esta parte que no la había contado, ¿no? Pues tú como empleado, tú entregas los sobrecitos y a lo mejor me hubiera hecho rico si hubiera yo reñado ahí cada sobrecito, ¿no? Muchas felicidades y voy a leer este libro con toda la atención porque que también se me viene a la memoria, y tú lo sabes muy bien, que el Instituto de Intercambio Cultural México-URSS, que promocionamos muchísimas actividades culturales, nunca pagamos un centavo a la prensa local de ese tiempo, ¿no? Y que era la prensa de ciencias sociales, ¿no? Que el aniversario de Lenin, que la revolución bolchevique, que todas esas actividades que hacíamos, la prensa, el diario de Jalapa, el gráfico de Jalapa, El Sol, nunca nos cobró, siempre nos cubrieron, y en política también, siempre nos cubrieron, hasta el periódico que se llamaba Ya, siempre nos cubrieron nuestras actividades y nunca les llegó el oro rojo de Moscú. Bueno, ¿alguien más? Por acá, la segunda fila. Aquí al jefe. Muchas gracias. Lo bueno que mi antecesor iba a hacer una pregunta. Sí. No, es broma. Es buen amigo además. Miren, yo quisiera felicitarte, Federico, agradecerte que por medio de nuestra asociación civil nos acompañes y por supuesto agradecer al rector del Colegio de Veracruz, que es un buen amigo. La verdad que agradecemos a don Mario Mijares siempre las facilidades que da y felicitarlos a todas y todos ustedes valientes, porque en esta época tan especial, hablar de los periodistas de gran calado como tú, como Cecilio García, que está aquí presente, la verdad es que hay que reconocerles porque nosotros como ciudadanos escuchamos mucho la violencia que sufren algunas mujeres periodistas o periodistas y que no llegan a la violencia, sino incluso a quitarles la vida. Entonces es una profesión muy bella, pero que lleva también sus riesgos. Y yo reconozco en ti tu valentía. Quizás soy el más humilde de los que reconoce tu valentía, porque ya el número 1 a nivel país ya te lo reconoció públicamente, y eso vale mucho, la verdad, la pena. Quisiera también agradecer la presencia de una gran mujer extraordinaria, que hace muchos años fue diputada, más o menos en los tiempos del gobierno de don Rafael Hernández Ochoa, escritora, una mujer ejemplar, pero además que trabajó muy cerca, siendo reportera de don Jacobo Zabludowski, un ícono del negro de los medios de comunicación, de Lolita Ayala, y aquí cabe el dicho de que hijo de tigre, ¿verdad? Porque nada menos y nada más que estamos hablando de la señora madre de don Federico Lamón, la maestra María Campos, una gran periodista de México. Yo les acompaño. Muchísimas gracias. Es un sencillo reconocimiento, pero recordarla a usted con los reportajes con Jacobo Zabludowski y con Lolita, la verdad que es un honor. Muchísimas gracias. Y Federico, pues gracias y gracias a todos y a todos los presentes, sobre todo por la valentía, porque tuvimos la rueda de prensa y fue muy bien cubierta, pero pues sabemos que hoy no voy a meterme en temas de partidos, ni voy a tocar más allá de otros temas, pero sí estamos en un proceso electoral, eso sí lo podemos decir, y hay gente que está aquí y allá.
los indefinidos. Y tienen miedo y pensaban que este libro venía a golpear a los periodistas. Y no es así, me parece que es una reflexión muy valiente de todo lo que has vivido como periodista y muchos, donde antes los medios de comunicación, por los dueños de los medios de comunicación, encorsetaban, obligaban a los trabajadores de esta bellísima profesión a pedir el dinero, que se dice chayote, pero prácticamente era dinero. Pero también hay que entender, y con esto quiero concluir, esta profesión tan importante atraviesa también por las crisis que pasan muchas profesiones. Es decir, no está tan fácil ir a un medio de comunicación, a una televisión y contratar, porque ya están cerradas las filas. A una radiodifusora también ya están contados los espacios en la nómina. Se tienen que aventurar a hacer su propia página de medios, en las redes sociales, hacer su medio de comunicación, pero todo implica un esfuerzo. Por eso hace rato que se acercaron varios amigos de los medios y me decían, oye, ¿no me vas a apoyar con, caray, pues si ya vienen a promocionar a Dios Chayote, no me vas a apoyar? Y digo, mira, yo no estoy en desacuerdo en el apoyo, pero como un reconocimiento. Si yo quiero, te apoyo, pero como un reconocimiento a tu trabajo, más no el tema coercitivo de que yo tengo una información, que eso es muy molesto para todos los ciudadanos, y esta información la voy a ocupar en tu contra si no me das un recurso. Eso es extorsión y eso no es ético en ninguna profesión. Entonces, mi respeto es para los periodistas, porque sé que no es fácil lo que ejercen. Y yo cuando sí veo a mujeres y amigos de los medios de comunicación, hombres también, pues sí, les invito a un café o comemos, o por qué no, repito, desde un reconocimiento. Y eso no lo veo como un chayo. Para mí el chayo, por lo que entendí, es otro tipo de cuestiones que ya se va, pero que tenía que ver más allá con intereses, ¿no?, de los dueños de los medios, en donde obligaron a los reporteros a cobrar. Pues gracias, Federico, bienvenido a tu tierra. Quiero serte muy sincero, es un orgullo para la Asociación Civil Fuerza Veracruzana que estés con nosotros, porque pues has puesto muy en alto el nombre de Veracruz a nivel México y a nivel internacional. Gracias, mi hermano. Bienvenido. Muy buenas tardes, mi nombre es Miguel Caicero, hermano de José. Para mí es un verdadero privilegio, un honor tenerlo de frente. Es una persona muy simpática. Me llama la atención lo que nuestro primer mandatario dijo acerca de su autenticidad. Y la pregunta concreta es, podría hablarse muchas cosas hermosas de este libro, apenas lo estoy hojeando, pero creo que es con todo respeto, un pequeño, grandioso libro. Estoy seguro. Lo voy a leer con atención, porque pues para que influya en la mente de un hombre tan importante como nuestro presidente, creo que vale la pena leerlo y, como dijo el maestro, releerlo. La pregunta concreta es, aparte de la autenticidad que